Después de la Guerra de Secesión, aunque se había acabado con la esclavitud, las comunidades negras en el sur de los Estados Unidos se volvieron ciudadanos de segunda clase. No tenían derecho al voto, no tenían acceso a una educación digna, eran segregados, dividiendo la sociedad en lugares solo para blancos y solo para negros. No tenían justicia y eran perseguidos por grupos paramilitares de supremacía blanca, como el Ku Klux Klan. Aquí continúa la historia de la lucha por los derechos civiles 2. Días de segregación. Sin salida, empiezan a buscar soluciones. Devolverse a África no es una opción. La comunidad es numerosa y trasladarla sería prácticamente imposible. Además, el continente está en condiciones de colonialismo y sería someterse a una situación similar a la que viven. Entonces empieza una primera forma de búsqueda de la dignidad de los afroamericanos. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color en 1909, aunque en sus filas no había muchas personas negras. Al llegar las dos guerras mundiales, los Estados Unidos deciden llamar a la guerra a los afroamericanos, para que ayuden a su país, pero las condiciones seguían siendo de segregación. No podían tener ascenso de rango, había barracas para negros y blancos separadas, y al retornar de la guerra se encuentran con que siguen siendo tratados en las mismas condiciones miserables. Gracias a la valentía mostrada por los batallones de afroamericanos en estas guerras, el presidente Harry Truman decretó la desegregación del ejército en 1948, pero no sería efectiva hasta entrada la Guerra de Corea. Mientras tanto, en las calles la desigualdad sigue. Un ejemplo de esto es la cantante Bessie Smith, apodada la Emperatriz del Soul, que muere en la puerta de un hospital cuando tuvo un accidente de tránsito y no la quisieron atender en un hospital para blancos. El punto máximo de indignación fue el asesinato de Emmett Till, de 14 años, que fue secuestrado, su rostro fue desfigurado a golpes. Luego le dispararon en la cabeza y lo tiraron al río. Fue encontrado días después. Todo esto por silbar a una mujer blanca en la salida de una tienda. Su madre dejó el cofre abierto, dejando ver la brutalidad del hecho retratado en el rostro del pequeño Emmett. 50.000 personas fueron a ver el féretro y otras más lo vieron en una prestigiosa revista que puso la foto en su portada. Los responsables, todos hombres blancos, fueron exonerados en una corte que se mostró demasiado permisiva con el suceso. Pero se viene un cambio y empezó donde menos se esperaba. Una niña de apellido Brown tenía que viajar 3 kilómetros atravesando las vías del tren para poder llegar a su colegio. Había otro más cerca, pero era solo para blancos. Por esto su padre la intenta inscribir allí, pero la rechazan por su color de piel. 13 familias en condiciones similares demandan a los colegios y un juez decide en 1954 que es inconstitucional que a los niños se les fuera negado su derecho a la educación y a su seguridad. Por esto falla a favor de los demandantes, creando un precedente que da paso a las leyes que darían fin a la segregación en los colegios. Desafortunadamente, las leyes son insuficientes si el imaginario colectivo no está dispuesto a seguirlas, y la lucha será ardua hasta que se ponga fin a esta situación en la educación y en la vida cotidiana. Una tarde, Rosa Parks, una mujer afroamericana, toma el bus hacia su casa en Montgomery, en Alabama. En ese momento los buses tenían una franja roja que dividía el bus en dos. Los blancos se sentaban adelante, los negros atrás. Pero si un miembro de la comunidad blanca quería el puesto, los negros estaban en la obligación por ley de ceder la silla. Rosa se sienta en la parte del bus que le corresponde. Pero cuando el bus se llenó, le pidieron que se diera el puesto a un hombre blanco. Estaba agotada por un largo día de trabajo. Ella se negó, así que la encarcelaron por perturbar el orden. Puede que no haya sido algo tan grave como el asesinato de Emmett, pero cuando la situación es insostenible, cuando el alma humana busca liberarse de las cadenas del odio, un hecho aparentemente pequeño puede desencadenar una hecatombe. Toda la comunidad negra se une en torno a ella y deciden no volver a usar los buses hasta que finalice la segregación en ellos. 381 días pasaron hasta que el sistema de buses colapsó y el Estado tuvo que acabar con la segregación en el medio de transporte público. Este hecho fue conocido como el Milagro de Montgomery. Un hombre casi desconocido hasta ese momento fue quien lideró el boicot a los buses. Un pastor de la iglesia bautista llamado Martin Luther King Jr. enciende una chispa que daría inicio al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que profundizaremos en los próximos capítulos. Continuará.